Salmos capítulo 73. Este salmo inicia en el versículo 1, obvio, ¿verdad? Pero el versículo 1 lo vamos a dejar para el final. Vamos a leer a partir del versículo 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Versículo 4, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, eran bien gordos, logran con crece los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, soberbios, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. El mayor problema de estos hombres está en el versículo 9. Ponen su boca contra el cielo. ¿Sabe qué significa eso? Hablan en contra de Dios, blasfeman. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. La mejor traducción de eso es que su lengua domina la tierra, o sea que eran gente muy influyente, ¿ok? Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y no hay conocimiento en el Altísimo. ¿Sabe lo que están haciendo en el versículo 11? Están cuestionando la deidad de Dios. ¿Cómo sabe Dios? En otras palabras, ¿acaso Dios lo sabe todo? Eso es lo que están diciendo. Versículo 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron, ¿qué alcanzaron? Riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Está frustrado aquí el salmista. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí, la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, se puso a quemar cerebro. Fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Los salmos fueron escritos y tenían diferentes secciones. Los salmos estaban estructurados en diferentes secciones. Por eso usted ve en este capítulo 73, libro 3, corresponde a la tercera sección. Algunos hacen una analogía de Salmos con el Pentateuco, con los libros de la ley, y comparan la primera sección de Salmos con Génesis, la segunda sección de Salmos con Éxodo, y la tercera sección que empieza acá con Levítico, porque tanto Levítico, el libro de Levítico, como esta tercera sección de Salmos le dan mucha importancia al santuario, al altar, y así sucesivamente. Este salmo fue escrito por Asaf. Diga conmigo, Asaf. ¿Quién era Asaf? Asaf fue un ministro de alabanza. El rey David dividió el ministerio de alabanza, el ministerio levítico, lo dividió en 3 grupos. Y uno de los grupos lo dirigía Asaf. El ministerio de alabanza tenía 3 directores: Hernán, Etán y Esaf. Y el más prominente de los 3 directores fue Esaf. Él dirigió el ministerio de alabanza por mucho tiempo. Desde que David fue y mandó a traer el arca del pacto. Porque recuerden que el arca del pacto fue una de las primeras actividades que hizo David. Ahí ya estaba Asaf dirigiendo la alabanza. Luego Asaf
traslada ese ministerio de alabanza a sus hijos. Y nosotros vemos toda la generación de Asaf en los eventos más importantes de Israel. Por ejemplo, cuando se consagra el primer templo, ¿sabe quiénes dirigieron la alabanza? Los hijos de Asaf. No hay evidencia de que haya estado Asaf en ese momento. Es probable ya hubiera fallecido, pero estaban los hijos de él dirigiendo la alabanza en la consagración del primer templo, el que construyó Salomón. Y así en eventos importantes de Israel, por ejemplo, cuando Israel regresa del cautiverio, porque Babilonia se lo llevó cautivo y después fueron esclavos de los asirios, y ellos regresan del cautiverio a reconstruir el altar, a reconstruir el templo y a reconstruir los muros. ¿Sabe quiénes dirigieron la alabanza? Los hijos de Asaf. Él no solamente era un director de alabanza, Asaf fue un músico. Tocaba 2 instrumentos, los címbalos. Los hijos fueron cimbalistas por su papá. Él tocaba los címbalos. Y no solamente tocaba los címbalos, también tocaba el arpa. En otras palabras, no solamente era el director, también era músico. Y no solamente era director y músico, cantaba. Ministerio completo, ¿verdad? Pero hay mucho más de Asaf. ¿Sabe usted que Asaf fue conocido como, y la Biblia lo dice claramente, que cuando Asaf ministraba la música, dice que profetizaba mientras tocaba los instrumentos? Poderoso, ¿verdad? Una alabanza profética. Empezaba con el arpa o con los címbalos y empezaba a tocar la alabanza, y mientras fluía empezaba a profetizar. Eso dice la Biblia de él. ¿Qué nivel? Una alabanza profética. Y también él fue conocido como un hombre visionario, como un hombre que tenía revelación de Dios, que cuando él ministraba la alabanza, Dios lo tocaba y Dios le daba revelaciones, y fue conocido como un hombre visionario. Ese tremendo hombre de Dios pasó un momento de crisis en su vida. Y no me refiero solamente a un momento de crisis económica, me refiero a un momento de crisis en la fe. ¿Por qué vivió un momento de crisis? Porque Asaf, dice la Biblia, que tuvo envidia de los soberbios, y que tuvo envidia de los soberbios al ver la riqueza de ellos. En otras palabras, Asaf empezó a poner su mirada en la riqueza de la gente soberbia. Y esta gente no era gente soberbia cualquiera, era gente soberbia que abría su boca para maldecir en contra de Dios. Era gente que se burlaba de la gente más humilde y hacían violencia a la gente más humilde. Eran gente arrogante, físicamente se miraban muy bien, dice en buen vigor, eran gente sana. Dice que no se preocupaban por la muerte. Esta gente vivía tan bien que ni siquiera pensaban en la muerte, porque vivían bien. Estaban tan gordos que sus ojos, dice, estaban por... Quizás sea una hipérbole esa, ¿verdad? Pero lo que eso quiere decir es que gente lo tenía todo. Dice que lograban con creces los caprichos del corazón, los anhelos del corazón. Todo lo que esta gente deseaba lo tenía. Y Asaf empezó a poner su mirada en la riqueza de esta gente. Y como puso su mirada, dice, mis pies casi resbalan. ¿Sabe lo que está diciendo? Él casi me aparto de Dios, casi peco. ¿Qué es lo que nos ocurre a nosotros cuando nosotros ponemos nuestra mirada en la riqueza y quitamos nuestra mirada de Dios? Tendemos a apartarnos, tendemos a pecar. Porque hay mucha gente que deja el ministerio porque han puesto su mirada en la riqueza de los soberbios. Asaf empezó a tener envidia y dijo, quiero el carro que ese hombre tiene, quiero la casa que ese hombre tiene, y probablemente hasta la mujer que ese hombre tiene. Empezó a anhelar la vida que ellos tenían, pero el dilema le entró. ¿Sabe por qué? El mayor dilema de Asaf fue este: la gente mala, a la gente mala le va bien, y la gente buena que ha guardado su corazón les va mal. Por eso en uno de los versículos que leímos, él dice, en vano he guardado mi corazón puro o limpio. Estaba tan frustrado Asaf que en un momento sintió que haberse guardado para Dios, haberse guardado en santidad y mantener su corazón puro, de nada le servía.
Y no le servía de nada porque no tenía las cosas materiales que los malvados tenían. No toda la gente tiene la madurez para entender eso. Y él se puso a querer encontrarle la lógica a eso. Versículo 16 dice, se puso a pensar en eso y fue duro trabajo para mí. Fue una carga pesada para él tratar de entender por qué la gente mala prospera. ¿Por qué la gente que blasfema contra Dios prospera? ¿Y por qué gente santa y correcta no les va bien? Él notaba que a la gente mala le estaba yendo bien y vivían en condiciones perfectas. Y que gente santa, a la gente santa le iba mal. No me diga que usted alguna vez no se ha hecho preguntas como esa. Gente malvada que gozan de salud y se mira muy bien. Eso es lo que dice el versículo. No les da enfermedad, están tranquilos. Todo lo que su corazón anhela, eso quieren. Y gente de Dios con enfermedades, con crisis, con situaciones. Entonces él empezó a desear, quiero el carro que aquel tiene, quiero la casa que aquel tiene, quiero el teléfono que aquel tiene, quiero el trabajo que aquel tiene, quiero el dinero que aquel tiene. Y eso, haber puesto la mirada en las riquezas y en lo que los malvados tenían, lo llevó y estuvo, en versículo 2 y 3, estuvo, dice, por poco resbalo. En otras palabras, casi me aparto de Dios. Y ese mismo efecto que produjo en Asaph haber puesto la mirada, ese mismo efecto lo sufrimos nosotros. Diga conmigo, Asaph se desenfocó, perdió el balance. ¿Sabe que cuando nosotros nos desenfocamos nos pasa igual? Nos pasa igual. Tendemos a apartarnos. En la Biblia, los grandes hombres de Dios que venían de abajo, una vez que tuvieron riqueza, tendieron a apartarse de Dios. Yo solo podría citar, dentro de lo poco que sé, solamente podría citarle a 2 hombres que tuvieron riqueza y que se mantuvieron siempre: Job y Abraham. Fuera de ellos, casi todos los personajes en la Biblia que tuvieron riqueza, las riquezas casi los apartan de Dios. Es más, David en una ocasión dijo: cuando me sentí próspero, me llené de soberbia y dije, yo puedo gobernar solo. Se lo estoy parafraseando. Un hombre conforme al corazón de Dios, cuando se sintió próspero, yo creo que la gente, los cristianos, y permítame decirlo esto sin ningún sentido de crear divisiones, pero yo creo que los cristianos que no tienen llamado de Dios, que no tienen llamado a un ministerio, creo que debieran de pensar en negocios y en una vida próspera. Pero a mi parecer, la gente que estamos llamados al ministerio, los que estamos llamados al servicio del altar, deberíamos de olvidarnos en hacer tesoro en la tierra. ¿Sabe que cuando se distribuyó la tierra prometida a las 12 tribus, a todos le dieron su porción, pero a los levitas, que eran los encargados del altar, nunca se le dio tierra? ¿Y sabe por qué Dios no le dio tierra a los levitas? Porque Dios dijo, yo soy su herencia. Para mí, la gente que tiene llamado ministerial y que a la misma vez está pensando en hacer gran capital, no está clara de lo que quiere. Ahora usted me dice, pastor, usted nos está predicando entonces pobreza. No. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? Lázaro para nosotros los cristianos es un buen ejemplo de salvación, pero no es un ejemplo de vida. Pero yo no creo que la vida de los cristianos debería de ser como la de Lázaro, mendigando el pan que cae de la mesa de la gente. Entonces, ¿cuál debería ser el balance en la vida cristiana? A mí me parece que hay un pasaje que nos habla muy bien de eso. Vaya conmigo a Proverbios, por favor. Proverbios capítulo 30. Después regresamos a Salmo. Proverbios capítulo 30. Proverbios 30. ¿Lo tiene? Proverbios 30. Versículo 7. Proverbios 30 dice: 2 cosas te he demandado, no me las niegue antes que muera. En otras palabras, concédemela antes que yo muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Esa fue lo primero que demandó. Vanidad y palabra mentirosa, quítala de mí. 2, no me des pobreza, ni qué, ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue. En otras palabras, si me da mucho, voy a estar tan bien que te voy a negar. Y diga, ¿quién es Jehová? Si me da tanta prosperidad, puedo llegar a un momento en que te voy a negar.
y voy a decir, no te voy a conocer. ¿Quién es Dios? Pero lo otro es, o que siendo pobre, hay una versión que dice siendo muy pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Proverbio dice, te he demandado dos cosas: aparta la vanidad y la palabra mentirosa. 2, no me des riquezas, porque no todo el mundo sabe manejar las riquezas. No vaya a ser, quizá él se sentía vulnerable. Probablemente Abraham no hubiera escrito este pasaje, ni Job hubiera escrito este pasaje, pero este lo escribió alguien como de San Judas, Loma Linda, Camilo Ortega, Managua, que dijo, si me das demasiado, pueda que yo te llegue a negar. Entonces no me des riqueza, pero tampoco me des pobreza, porque si me das pobreza, puedo hacer dos cosas: una, irme a robar, y 2, blasfemar contra ti. Cuando dice blasfemar contra ti es como alguna gente que frustrada dice, he servido a Dios. Yo una vez encontré a un pastor que, créame, frustrado, dice, yo he servido a Dios toda mi vida, esto y lo otro, y mira cómo estoy, Manuel. Pero se miraba que el hombre estaba amargado. Y entonces uno puede caer en blasfemar. Lo que el proverbio está diciendo, Señor, dame lo que yo necesito para vivir bien. Que sea como el centro entre la abundancia y la escasez, el punto medio. Porque si me das mucho me puedo olvidar, y si me das poco me voy a robar. Pero si usted ve, tanto la abundancia como la pobreza son motivos para blasfemar. Porque el que tiene abundancia dice, ¿dónde está Dios? Está blasfemando, no reconoce a Dios. Y el que tiene pobreza también blasfema. ¿Quién es Dios? Mira, me ha pagado mal. Por eso yo no creo en la teología de la prosperidad, donde solo se predica prosperidad, y la única profecía tienen que ver con camioneta, con banco, con cuenta y amén y amén. Pero tampoco creo en la teología de la pobreza, que entre más miserable, más espiritual. Yo no creo en ambos extremos, ni en la teología de la prosperidad ni en la teología de la pobreza. Yo creo que debe haber un balance, y yo creo que parte de la voluntad de Dios es bendecir a toda persona de una manera neutral, que la persona pueda vivir dignamente, que la persona pueda tener su carro, que la persona pueda tener su casa, que la persona pueda tener una buena educación, un buen trabajo, pero no irnos a los extremos. Como aquel que piensa tan pobre que le dice, Señor, dame una casita, aunque sea de zinc, y Dios le da una casita de zinc, y después se está quejando porque no aguanta el calor. Es obvio, no le pide una casita de zinc a Dios. Señor, dame solo para los frijolitos, y Dios en su misericordia le mandó para los frijolitos y para la sal, y después se está quejando. No le pida eso. Yo creo que una buena oración de toda persona para suplir sus necesidades es la de Proverbios 30. Dame para vivir dignamente, porque una versión lo traduce parecido, dame para vivir dignamente. Por eso en esta iglesia nosotros creemos en trabajar y estudiar. Y el que pueda hacer las dos cosas, mucho mejor. Creemos en esa bendición, en la bendición que Dios emana de alguien que está trabajando con empeño, con fidelidad, con dedicación. Alguien que se está preparando, que está estudiando y sabe que le espera un futuro. Porque la bendición va a llegar. A lo que yo lo quiero llevar es que debe haber un balance en nuestra vida como personas. No podemos poner nuestra mirada únicamente en lo material. Si nuestras necesidades básicas están siendo proveídas de manera digna, si nuestras necesidades básicas Dios las está proveyendo de manera digna. El salmista no entendía por qué él andaba en A58 guindado y los malvados andaban en una Prado 2018. No entendía eso. No comprendía por qué él andaba con un J2 Price y por qué los malvados tenían el J9. No entendía por qué él tenía que estarle poniendo la antena a su tele para que agarre la señal abierta, y los malvados tenían cable con 280 canales. ¿Y sabe qué es lo otro que puede ocurrir cuando uno pone su mirada en lo material? Vaya conmigo al versículo 22. Versículo 21, por favor. Salmo 73, versículo 21. ¿Qué tal si lo lee conmigo? Dice, se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzada. Cuando uno pone la mirada en la riqueza de los malvados, podemos apartarnos de Dios. Eso es lo primero. Versículo 2 dice, casi resbalo, mis pasos casi se apartan.
Lo otro que puede ocurrir cuando nosotros ponemos la mirada en la riqueza de afuera es que nos llenamos de amargura. Diga conmigo, nos llenamos de amargura. ¿Y sabe por qué nos amargamos? Porque nos sentimos frustrados e impotentes, porque no podemos tener lo que el malvado, con todo y lo pecador que es, tiene. Entonces nos llenamos de amargura. Hay gente que vive amarga en la iglesia, y no me refiero al Shaddai, me refiero a la iglesia del Señor, que están en la iglesia pero tienen una especie como de resentimiento contra Dios. ¿Por qué Dios a mí no me dio esto y a aquel que es tan mala persona se lo dio? ¿Por qué yo, que me he guardado para Dios, no tengo esto y aquel individuo que es el más vil pecador tiene mejor posición? Entonces el salmista tenía un supuesto. ¿Y sabe cuál era el supuesto? El supuesto era esto: si los malvados prosperan y no reciben castigo, y la gente buena no recibe recompensa y les va peor, Dios no es bueno, no es justo. Y si Dios no es bueno, entonces ¿qué es Dios? Malo. El salmista en algún momento pensó que Dios no era justo, que Dios era un Dios malo, porque yo me he guardado y he limpiado mi corazón y me va peor, con una enfermedad, con un cáncer, con pobreza. Y aquel que es mujeriego, que anda robando, que anda adulterando, que anda en droga, que anda en alcohol, le va bien. Dios no es justo, Dios es malo. Ahora, para que usted entienda el versículo 1, era necesario explicarle eso. Vaya entonces, versículo 1, Salmo 73. Diga conmigo: ciertamente es bueno Dios para con Israel. ¿Para quiénes? Para con los limpios de corazón. Y a partir del 2 dice: en cuanto a mí. Cuando el salmista escribe este salmo, ya había superado la crisis que tenía. Porque recuerden que los escritores normalmente no escribieron simultáneo a la situación, escribieron posterior. Y ya tiempo después que él había vivido esa crisis, él escribe y empieza con esta afirmación: bueno es Dios. Y primero le pone una palabra para que no quepa duda: ciertamente. ¿Y sabes qué ciertamente? De seguro, de verdad. No miento en esto, Dios es bueno. Dios es bueno, eso es seguro. Y en el versículo 2 lo que él está diciendo: les voy a contar lo que yo viví. Cuando yo puse mi mirada en la riqueza de los malvados y le tuve envidia, yo me confundí y llegué a pensar que en vano me había guardado para Dios. Muchos cristianos están como Asaf, pasando el torbellino y pensando que Dios no es justo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué al otro no? Pero cuando hemos pasado la tempestad, cuando hemos pasado el torbellino, cuando hemos salido de la crisis, Dios nos hace entender que Él es bueno y que en eso no hay ninguna mentira. Dios es bueno. Y esa afirmación tiene dos grandes verdades. La primera es: Dios es bueno con Israel. Diga conmigo: Dios es bueno con Israel. Eso no solamente tenía que ver con Israel del tiempo de Asaf. Esa verdad es permanente. Dios es bueno con Israel. ¿Quiere un ejemplo de que Dios ha sido bueno con Israel? Dígame usted si Dios no ha sido bueno con Israel. Solamente tiene 70 años de haber sido reconocido por las Naciones Unidas como una nación. Cuando uno piensa en Israel, uno piensa en cuevas, en desiertos. Usted no ha visto las bellezas de ciudades que tiene Israel. Todos los aportes en medicina, cómo Israel ha cambiado hasta nuestra vida cotidiana con aportes tecnológicos. Las empresas dedicadas a la tecnología en Israel solamente lo superan dos países, China y Estados Unidos. Después nadie más. El ritmo que lleva Israel es para convertirse en la primera potencia del mundo. En los años 80 Israel era una nación paupérrima, miserable. Hoy tiene belleza de edificios, de carretera. Sus ciudadanos son los principales ganadores de premios Nobel. Escriben libros como usted no tiene idea. Cosas tan sencillas que hoy para nosotros son común. Tienen su origen en empresas israelí. El USB, el Wi-Fi.
sin número de programas que son cotidianos para nosotros. Dígame usted si Dios no ha sido bueno. Lo que pasa es que cuando pasamos por una situación difícil como la que pasó a Asaf, no entendemos. Hasta que hemos salido de ella podemos decir en verdad, ciertamente, de seguro, Dios es bueno. Pero Dios no solamente es bueno con Israel, Dios es bueno con los limpios de corazón. Si usted se guarda para Dios, tarde o temprano Dios le va a hacer justicia. Tarde o temprano Dios va a recompensar el que usted se esté cuidando, el que usted se esté guardando. Termino con esto, por favor. Salmo 73, versículo 17. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Dice el salmista que él se puso a quemar neurona. Versículo 16. Se puso a pensar, a hallarle una explicación lógica por qué la gente mala prosperaba y la gente buena no. Y sabe que no le pudo hallar lógica. Pero dice, hasta que entré en el santuario. ¿Y sabe qué es el santuario? La presencia de Dios, el altar, el templo, el tabernáculo, donde Dios se movía. Hasta que entró en el santuario, comprendió el fin de ellos. Y en los versículos siguientes habla acerca del fin de los malvados. ¿Sabe por qué a veces batallamos mucho tiempo con muchas preguntas sin respuestas? Porque no hemos entrado en el santuario, no hemos entrado a su presencia. Y hay una traducción, no dice entrado en el santuario, hay una versión que dice hasta que entré en lo secreto de Dios. Porque cuando uno entra al santuario, entiende las cosas que Dios tiene en secreto. Lo que usted y yo necesitamos, entrar al santuario. Versículo 27, por favor. Estoy terminando. Versículo 27, por favor. Versículo 26 y 27. ¿Lo tiene? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. ¿Sabes qué es porción? Porción es herencia. Versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Aunque tenga riqueza, aunque tenga mucho dinero, aunque tenga el mejor vehículo, si usted se aleja de Dios, tarde o temprano va a perecer. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No hay nada de malo en las riquezas, siempre y cuando nuestro corazón no esté ahí. No hay nada de malo en desear un mejor carro. No hay nada de malo en desear una mejor casa. No hay nada de malo en desear un mejor salario, siempre y cuando nuestro corazón no esté ahí. Nuestro enfoque no debe estar ahí. En cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Nuestro bien está en la medida en que nosotros nos acercamos a Dios. Pero el que se aparta de Dios perecerá. El que se aleja de Dios perecerá. Yo con esto no les quiero matar sus sueños. Creo que usted debe aspirar a algo mejor. A nuestros hijos, si necesitamos vender abuelada, vendamos abuelada, pero démosle una buena educación a nuestros hijos. Yo a mis hijos les he dicho, yo no tengo problema. Si me toca vender abuelada para que termines tu carrera, para que aprendas inglés, para que aprendas otro idioma, tenelo seguro que vendo abuelada, pero te gradúo. No hay nada de malo en desear que a nuestros hijos les vaya mejor que a nosotros, siempre y cuando nuestro corazón no esté ahí. Nosotros soñamos con una iglesia grande. No tenemos la finanza, tenemos más dificultades y más problemas que el que usted se pueda imaginar. Pero nuestra mirada no está en un edificio. Y si Dios lo da, gloria a Dios. Vamos a trabajar para que se dé. Y si Dios no lo da, Dios sabrá. Nuestra mirada no debe estar en lo material. Nuestro corazón y nuestro anhelo debe ser Dios.
Y cuando nosotros nos damos para Dios, entonces Dios dice: mi porción, tu porción soy yo, tu herencia soy yo. Y el que tiene a Dios, lo tiene. El que tiene a Dios, lo tiene. El que tiene a Dios, lo tiene. Y yo debo de tener la cara de barro de decirle: Señor, ¿y por qué al otro? ¿Y por qué al otro? ¿Y por qué a mí no? Creo que si Dios nos da la vida y nos permite servirle, es suficiente. Yo no sé usted, pero yo estoy comprometido con dedicar toda mi existencia a la obra de Dios. Pase lo que pase, venga lo que venga, tengamos que aguantar lo que tengamos que aguantar. Toda mi vida está comprometida para rendirla a Dios. Por eso le puedo decir: Dios ha sido bueno. A veces hay circunstancias que parecieran que Dios es malo o que Dios no es justo. Diga conmigo, levante su mano y diga conmigo: Padre, ciertamente Dios es bueno. Tú eres bueno.